¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto en verlos a todos. Estamos nuevamente aquí en Noche de Jueves, continuando con esta serie de Habla un abogado católico. Les quiero, primero que nada, pues agradecer, saludarlos a todos. A partir del programa de hace 8 días, bueno, pues son innumerables las personas que han tratado de comunicar conmigo, que me han escrito, y les agradezco mucho a todos, les envío un muy fuerte abrazo. Y bueno, pues vamos a comenzar con el programa, ya muy contento porque bueno, pues andamos prácticamente todo el día pues sin oxígeno respecto de la situación que ustedes pues ya conocen, pero nos vamos recuperando, mucha gente me dice y mucha gente sigue orando por mi salud, lo cual les agradezco entrañablemente y bueno, pues Dios les pague. Estuvimos pensando, hay tantas cosas de las cuales tenemos pendiente por platicar, pidiéndole a Dios luz, sabiduría para cuál es el siguiente tema, qué es lo que en esta serie de Habla un abogado católico que Dios nos permitió hacer desde finales del año pasado. Bueno, pues realmente son muchos los temas que tenemos pendientes por hablar. Estamos en una situación, digamos, familiar, de vida, como iglesia, que realmente no sabíamos ni por dónde empezar. La realidad es que hay tantas necesidades espirituales, materiales, de conocimiento. Hoy en México tenemos todavía este enemigo gigante que es el demonio de la ignorancia y que, bueno, solamente se combate compartiendo, dando instrucción, dando formación. Y es una cuenta pendiente que tenemos como iglesia, que tenemos en las familias y que tenemos también en la educación en México, es decir, en todas las áreas de la vida social en México. Como iglesia no hemos cumplido cabalmente con nuestra misión de evangelizar, las familias andamos un poco extraviadas, a veces no damos la orientación adecuada a los hijos o no tenemos lineamientos firmes con respecto a cuál debe de ser nuestra posición como padres, como formadores, como entrenadores de nuestros hijos. Y bueno, en el ámbito público, pues ya ni les quiero decir, ¿verdad? Con toda la avalancha que hay en este momento de la desorientación que se da desde las propias escuelas y desde las propias instituciones, tal pareciera pues que el proyecto es desvirtuar todas las instituciones sociales que teníamos en México. Yo pensé que podíamos retomar, después de que Dios me permitió compartir el testimonio con ustedes la semana pasada, podíamos retomar con un tema muy concreto que vamos a compartir hoy en esta noche, en esta hora de programa, y que tiene que ver con algo que se necesita hablar y decir urgentemente en México y que puede ser de mucha edificación para nuestra propia vida, para la vida de cada uno de nosotros. El tema que vamos a tratar esta noche es la paz en tiempos violentos. La paz en tiempos violentos. Mucha gente le llamará la atención. Bueno, habla un abogado católico. ¿Por qué un abogado va a hablar de la paz? Precisamente porque soy abogado. Las motivaciones por las cuales uno ejerce la carrera de Derecho, al menos las comunes o las esperables, cuando uno estudia leyes, es porque uno se da cuenta que las leyes sirven para la pacificación, para el orden, más que para el control, para la regulación correcta de las relaciones humanas. Y es el medio para acceder a la justicia y para alcanzar la justicia entre los hombres. Entonces, finalmente, la carrera que yo estudié y en donde me he especializado, pues es una carrera que lo que persigue es la justicia, ¿sí? Es decir, que todo el mundo pueda acceder a la justicia, una justicia, ya lo saben ustedes, rápida, pronta y expedita, dice la teoría que así debería de ser, pero sobre todo, ¿por qué queremos vivir en un mundo donde haya justicia? ¿Por qué queremos vivir en un mundo donde no haya, pues, donde alguien que cometa un acto contra otra persona sea sancionable? Es decir, que no haya impunidad. ¿Por qué queremos un mundo donde haya un Estado de Derecho, donde haya normas, donde haya reglas, donde haya leyes? Pues porque queremos vivir en paz.
Hablar en esta noche de la paz en tiempos violentos es hablar de algo que desafortunadamente hemos perdido, la paz. Y hablar de la paz en tiempos violentos pareciera una paradoja, porque ¿cómo vamos a hablar de la paz en tiempos violentos cuando todos los que estamos hoy aquí reunidos esta noche tenemos perfectamente claro que estamos viviendo tiempos no violentos, violentísimos, en todos los aspectos de la vida? Yo pensaba que esta situación, por ejemplo, de la que yo personalmente voy saliendo, que es la situación de una gravedad por una enfermedad como el COVID, eh, pareciera sencillo cuando nosotros vemos las estadísticas todos los días y vemos que, bueno, pues sigue, pese a que no se dice la verdad, pues sigue falleciendo muchísima gente, sigue contagiándose mucha gente, sigue expandiéndose. Me decía la inmunóloga que me atiende que ya son prácticamente una decena de cepas distintas las que existen en el mundo. Y bueno, pues es un momento muy violento. Detrás de cada historia de un fallecido por COVID, detrás de cada niño que ha muerto por falta de medicinas en México, de tratamiento para su quimioterapia, para su cáncer, después de cada persona que ya no pudo ser atendida con la cancelación del Seguro Popular y que ya no tuvo acceso a medicinas de tratamiento médico, detrás de cada persona que muere en un hospital sola, o lo peor, no solamente que pierde la vida, sino que llega al final de su vida sin una asistencia espiritual o habiendo abandonado la iglesia o habiendo perdido la fe, pues todo eso es muy violento. Son tragedias muy grandes que estamos viviendo, la situación del tráfico de los niños en México, la situación espantosa que tenemos de la corrupción, del desastre económico que ya se está presentando en el país, la falta de unidad que tenemos como iglesia, como sociedad, como nación, para tratar de levantarnos y para tratar de organizarnos para defender lo que deberíamos de estar preocupados por defender. Bueno, pues todos estos son fenómenos que se dan en medio de un ambiente totalmente, en algún sentido, caótico. No se nos olvide que México no solamente está en el ranking, ¿no? Tienen varias de las ciudades más violentas del mundo, es uno de los países más violentos del mundo, con más homicidios dolosos. Es un país que es identificado a nivel mundial por la cuestión del problema tan grande del narcotráfico. Eh, es un país donde han crecido las estadísticas, siendo nosotros quiero decirlo de esta manera, siendo nosotros un ejemplo en muchos sentidos, ¿no? De unidad familiar, de tradiciones, de valores, de una identidad cultural muy propia, muy reconocido, ¿no? En todo el mundo, la calidez de los mexicanos, la apertura de los mexicanos, el buen humor, la alegría, la música, su comida, sus tradiciones, su fe, su apego a la familia, su respeto por los valores morales, pues desafortunadamente toda esta violencia que hemos estado viviendo en todos los sentidos, bueno, pues nos ha ido cambiando el rostro. Hoy México es un país violentado, completa y absolutamente violentado, en todos los sentidos. No solamente es el aspecto de la pandemia que ha lastimado tanto a la sociedad y que ha transformado tanto la vida de todos nosotros, sino además, hablar de la paz en tiempos violentos es hablar de lo más necesario en el momento más difícil, porque la violencia no cede. O sea, imaginen ustedes un país como México que cada vez se quiere abrir más, porque algunas fuerzas políticas así lo tratan de hacer, cada vez se quiere abrir más al aborto. ¿Cómo va a haber paz en una nación donde se está asesinando a sus propios niños? Por poner un ejemplo, ¿cómo va a haber paz donde la sociedad está permitiendo descaradamente la corrupción desde lo más alto de la autoridad pública en México, donde hemos sido tolerantes hacia cosas que no deberíamos de ser? Donde nosotros hemos caído en un círculo como iglesia, como ciudadanos, como personas, donde nos damos cuenta de la enorme necesidad, pero estamos viviendo como sálvense quien pueda. Es decir, hemos perdido completamente esta generosidad, esta proximidad, este acercamiento hacia los hermanos, hacia la gente que tiene una necesidad junto de nosotros. Y esta es la base de, siendo una sociedad materialista, egoísta, y lo peor de todo, alejada de sus valores fundamentales, alejada de Dios, pues entonces el resultado es que es una selva donde estamos no solamente separados, no solamente divididos, sino muy desorientados. Y somos como todo rebaño que está
digamos, disperso, somos altamente atacables y altamente manipulables, que esto es lo peor de todo. Si una aportación nosotros hemos querido hacer como miembros de la Iglesia y como ciudadanos en México es precisamente para que esto no ocurra, para que esto no ocurra, para que, para bien o para mal, nosotros tenemos un escenario muy claro en la vida, cada uno de nosotros. Tenemos la posibilidad de elegir, tenemos la posibilidad de decidir qué es lo que queremos para nuestra vida, qué es lo que queremos cada uno de nosotros para nuestra vida, qué es lo que queremos para nuestras familias, qué es lo que queremos como nación, como país, como sociedad. Es decir, siempre está la voluntad humana por encima de todo. No se imaginan la cantidad de veces que a medida al paso de los años me han buscado para que yo trate de hablar con alguien y convencerlo de alguien, de algo. Desde la persona que te pide que intervengas en una situación para que hables con alguien y le digas que ya no haga lo que está haciendo, que trates de hacerlo recapacitar, que esto tan común que nos ocurre a todos en las relaciones humanas. Y yo como abogado, bueno, pues imagínense cuánta gente no termina solicitando prácticamente más consejería o ayuda que un apoyo legal. Cuando la realidad es que absolutamente nadie convence a nadie. Cuando la realidad es que es nuestra propia determinación, es nuestra propia voluntad la que rige nuestra vida. Cuando los creyentes lo sabemos, solamente es el Espíritu Santo el que te puede dar el discernimiento, el que te puede dar la luz para que te des cuenta de tu propio pecado, porque si tú no estás caminando en Dios, pues tú eres la víctima, eres el bueno, tú eres mejor que todos los demás y pues que se agarre todo el mundo, porque eres una amenaza pública, peleas con todo el mundo, siempre quieres tener la razón, en fin, son estos fenómenos que podemos ver en la vida de cada uno de nosotros, en esta unidad que hay entre que somos seres humanos, pero también somos espíritu. Entonces, esta composición maravillosa de que no es solamente hablar de la paz desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, político, unas buenas condiciones de vida. No somos un país rico, somos un país con muchas desigualdades desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, desde el punto de vista del reparto del ingreso, desde muchas condiciones. Nosotros somos un país que tiene enormes diferencias, así es difícil que haya paz. Pero la paz de la que vamos a hablar hoy en esta noche es una paz todavía más profunda. No es la paz únicamente de la justicia social. No es la paz de la justicia social. Es la paz que no te la puede arrebatar la injusticia social, que es la paz que puede haber en el corazón del ser humano, que es la paz que nadie nos puede quitar, la paz que no tenemos en México, la paz que no vemos en nuestros gobernantes, en muchos de nuestros líderes religiosos, que no vivimos en casa. Fíjense ustedes cómo hablar de este tema, ¿no? De la paz en tiempos violentos, sabiendo que son tiempos muy violentos. Hace unos días yo hacía una publicación recordando mi niñez, la década de los 80s, y mucha gente hacía el comentario y decía, gente de mi misma edad, yo tengo 45 años, y la gente decía, bueno, es que es increíble cómo cambió completamente la vida. Yo incluso que crecí en la Ciudad de México, que por allá fueron mis primeros años, pues vivíamos en una ciudad donde no había ningún miedo de que los niños anduviéramos en la calle, de que los niños saliéramos a jugar. Se ha transformado tan dramáticamente la vida que en 2, 3 generaciones, pues tal pareciera que la violencia nos ha superado completamente. Vivimos detrás de rejas, con alarmas, con miedo, con protocolos para poder evitar la inseguridad. Se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana el despojo hacia la demás gente, el robo, el secuestro, los asesinatos, vivir en un país donde cuelgan gente, donde destazan gente, donde hay pozoleros, gente que se dedica a meter en ácido personas para que desaparezcan y cortarlos en pedazos, echarlos en bolsas. Esto no existía. Y no podemos ser tan inocentes de pensar que toda esta problemática, esta violencia que se vive en México, no va de la mano con el campo espiritual. Porque, a final de cuentas, querramos o no, tenemos nosotros que reconocer, pues que hasta la persona que no cree también se ve afectada por esta vida espiritual, esta batalla en la que nos encontramos en México, que es una lucha
como en todo el mundo, que es una lucha entre el bien y el mal. Y que es una lucha donde pareciera un guión de una película, no son los buenos peleando contra los malos, es el mal tratando de destruir a todos los hijos de Dios. Ese realmente es el verdadero guión. Y lo que hoy vivimos es una oferta pública, hablando de la paz en tiempos violentos, una oferta que hay grandísima, grandísima. Yo me acuerdo hace muchos años cuando empecé yo a estudiar todos los contenidos maravillosos que Jaime empezó a hacer en el Centro de Investigación sobre la Nueva Era en Cisne, para toda la iglesia latinoamericana, donde fue el maestro para muchos de nosotros en todos los temas de la nueva era, esta búsqueda del hombre tratando de encontrar paz a través de medios ficticios, ilusorios, ¿no? Aquella persona que quiere encontrar paz haciendo yoga nada más, o aquella persona que quiere encontrar paz reconciliándose consigo mismo, ¿no? O simplemente declarando o poniéndose en línea con las fuerzas de la naturaleza, encontrando sus equilibrios. Tanta oferta que hay hoy. Ustedes vean, lleguen a un lugar donde, una librería, la cantidad de libros donde hay una oferta de cómo encontrar la paz, el equilibrio, y quién realmente lo encuentra. Una sociedad completamente caótica. Yo como abogado veo las estadísticas que hay. La violencia intrafamiliar, la disfuncionalidad, los divorcios. Es una cosa realmente impresionante. Las denuncias penales, la impunidad. Puedo platicar, por ejemplo, del estado donde vivo. Se denuncian 5 de cada 100 delitos cometidos y nada más se condena a una persona de cada 100 delitos que se cometen. Es una cosa impresionante cómo nos hemos acostumbrado a que aparentemente el mal gane. Nos hemos acostumbrado a que aparentemente no existe la justicia. Lo peor, nos hemos vuelto parte de los injustos. Porque Habla un abogado católico es una serie que se transmite en medios, en plataformas, donde se supone la gran mayoría de nosotros somos personas de fe. A nosotros se nos olvida, y siempre hay que recordarlo, que tenemos deberes muy precisos como miembros de la iglesia. Nosotros cometemos faltas de palabra, obra, y las que más cometemos de omisión. Somos parte de una familia, somos parte de una iglesia, somos parte de una sociedad, somos parte de un país, y a veces no hacemos lo que nos toca por tratar de que las cosas no solamente mejoren, sino cambien para bien. No nos queremos comprometer, nos quedamos en nuestros 2 metros cuadrados y hasta ahí llegamos. Hoy el mundo te ofrece la paz a través de muchos medios que, bueno, pues son buen negocio para quien los vende, pero en realidad lo que menos vemos en la sociedad mexicana es paz. Lo que menos vemos en la cuestión de grupos, política en México, de organizaciones, es paz. Lo que menos vemos entre nuestros líderes sociales o las personas que tienen algún tipo de reconocimiento público, pues es paz. Y no es otra cosa más que el reflejo de lo que se está viviendo en nuestras propias familias. De hecho, hay una meditación que yo hacía, ahora que muchos de ustedes saben, vi a tantísima gente morir por el COVID, en el área COVID y post-COVID donde estuve, donde pues fui prácticamente la única persona que salió con vida en esos 12 días de estado crítico en que estuve. Y bueno, nosotros en México, por ejemplo, siempre decimos, ya está descansando en paz. Una persona fallece y tenemos es cultural, ¿no? Nosotros decimos, ya está, ya pasó a mejor vida. Yo no me explico cómo un católico puede decir eso, ni cómo afirmarlo. O sea, para empezar, porque no conocemos en lo absoluto, en realidad, cuál pudo haber sido el destino eterno del alma de esa persona que acaba de fallecer. E incluso muchas veces nos atrevemos a decir, bueno, ya está con Dios, sabiendo que durante su vida tuvo una vida completamente contraria a Dios. Y somos tan irresponsables de colocarlos en el cielo y decir, pues ya, es una manera como de lavarnos las manos, la falta de instrucción, la enorme ignorancia que priva entre nosotros de imagínense nuestros familiares que fallecen, es nuestra responsabilidad ante Dios, seguir pidiendo por ellos, ofrecer obras de reparación porque ellos ya no pueden reparar. Y estoy hablándole a católicos. Yo sé que todos nuestros hermanos cristianos, en la gran mayoría de las iglesias, no tienen en su doctrina la existencia del purgatorio debido a los libros que fueron separados de la Biblia cuando ellos integraron la propia Biblia que ellos manejan.
Y por eso no es un dogma, ni es una creencia en muchas iglesias cristianas esto, pero se estoy dirigiendo a los católicos. El pensar que una persona murió y ya está en el cielo, y peor aún cuando esa persona quizás ni siquiera murió con sacramentos, ni siquiera murió arrepentido, murió en una situación irregular, o que supimos que pues fue una persona que quizás vivió lejos de Dios. No hay nada más irresponsable que esto, el decir, bueno, ya está en paz. ¿Saben qué es lo peor? Que con el país hemos hecho algo parecido. Ustedes dense cuenta cómo hay familias que se la pueden pasar cada quien por su lado o incluso juntos viendo una serie de Netflix durante 40, 60 horas y nunca absolutamente se involucran en los temas que están transformando su vida, su país, la educación que se da en las escuelas, lo que ocurre en temas de iglesia, la situación que se vive, no se instruye a los niños, ni siquiera en las cosas más esenciales en las familias, de qué un niño mexicano debería de saber, qué un niño católico debería saber. Somos totalmente ignorantes. El ciudadano promedio, yo siempre pongo este ejemplo, es mexicano, pero nunca ha leído la Constitución, no sabe ni siquiera cuáles son sus derechos y obligaciones elementales, y el católico promedio tampoco ha leído ni siquiera la Biblia. Es más, ni los mandamientos a veces te sabes. Entonces, es muy difícil ante tanta oferta de esta paz aparente que el mundo te da, como si el poder, como si el dinero, como si el yo estar protegido, yo estoy en paz porque no me ha dado COVID, o ya me vacuné, o porque tengo suficiente para comer, o porque vivo en mi mundo y no me salgo de ahí. ¿Cómo podemos vivir en paz? Y decíamos, nosotros vamos a rendir cuentas de palabra, obra y omisión. ¿Por qué me estoy enfocando tanto en ese aspecto, planteándoles de esta manera? Si siempre desde aquí hablamos desde la plataforma de mi formación profesional como abogado, porque si nosotros no entendemos cuáles son los requisitos para poder vivir en paz. Imagínense ustedes una carrera tan maravillosa como la mía, donde uno como abogado puede hacer tantísimo bien a tanta gente, brindando servicios, tratando uno de estar bien preparado, actualizado, ser una persona competente, capaz en lo que hace, pero además siendo ético, siendo decente, no robándole a tus clientes, diciendo y haciendo algo, o sea, actuando en algo que es la fuente de toda paz, que es decir la verdad, vivir en la verdad. Mucha gente ha muerto, por ejemplo, ahora en la pandemia. Tú puedes llegar a un cementerio y yo veía un documental hace poco de estos cementerios donde entierran a los narcotraficantes y estos mausoleos gigantescos, edificios que les construyen, que les meten hasta sus coches adentro de las tumbas. Y nosotros deberíamos de pensar, ¿qué paz es la que realmente hoy mucha gente vive? ¿Es la paz de hacer lo correcto? ¿Es la paz de defender la verdad? ¿Es la paz de vivir en la verdad? ¿O es la paz del cementerio? Pensemos en una familia donde tanto conflicto, tanta agresión, ya nadie se habla, cada quien anda por su lado. Esa familia vive en paz. Hay gente que dice, yo vivo en paz, yo no me meto con nadie. Es más, a mis vecinos ni les hablo. La paz del cementerio. Yo ya di por muertas mis relaciones humanas, ya di por muerto mi matrimonio, ya di por muerto. Entonces, vivo en paz, tengo perrijos, no me preocupo por los demás, tengo una vida para mí solamente. Y bueno, procuro que cuando las cosas se incendian a mí no me llegue el fuego. La paz del cementerio, porque estoy muerto, porque está muerta mi capacidad de cumplir con mi misión en la vida, porque está muerto mi llamado. Nadie de nosotros nacimos simplemente para pasar sobreviviendo, sino para ser agentes de cambio. En México tenemos frases lapidarias, culturalmente. Es más, nuestros íconos culturales, pues no sabe uno ni a cuál irle, se nos hacen muy simpáticos, muy curiosos, pero Pedro Infante desde el mujeriego, desde el mujeriego, a veces el irresponsable, ¿no? O un niño de adentro de un, este, de un barril pidiendo una torta de jamón, o un hombre que tiene toda la ropa rota y habla a veces con mucha dificultad. Esos son nuestros íconos culturales. Es muy difícil nosotros poder entender
que esta tan anhelada paz que tenemos como sociedad en México comienza en las familias y comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Yo ponía el ejemplo y lo repito. Una carrera como la mía, los abogados deberíamos de vivir en paz todos, porque estamos llamados a que se respete la ley, que se administre justicia y hacer el bien a los demás. ¿Verdaderamente los miembros de mi profesión vivirán en paz? ¿Verdaderamente el don recibido del conocimiento de la ley, de las estructuras legales, del derecho, verdaderamente es utilizado para el bien común, para poder administrar justicia? ¿O nos terminamos convirtiendo en prisioneros de las mentiras que decimos y de las mentiras que defendemos? Esto es terrible. No se acaba de entender ni en el plano personal, cada uno de nosotros, ni en el plano comunitario en el país. Queremos la paz para México. Nosotros en la iglesia hemos participado en muchas jornadas donde se hace oración por la paz, pero no se explica a veces cómo se va a lograr esa paz. Por supuesto, el que está cerca de Dios vive en paz. Eso debería de ser lo normal. Pienso yo en una persona en parroquias donde me encuentro gente que tiene 10, 20, 30 años perteneciendo a los grupos de oración, pero es gente completamente amargada. Es gente completamente despótica. Es más, es gente que lleva muchos años ahuyentando a la gente que se acerca a los grupos de la parroquia porque se sienten los dueños, ¿no? Esta caricatura que tenemos nosotros en la iglesia de aquel servidor de la iglesia todopoderoso que anda regañando a todo el mundo y que se siente el dueño del templo. Es más, hay que pedirle hasta las llaves para entrar a los salones parroquiales porque ahí son los que mandan. Estos fenómenos muy del ser humano, de lo que hay en nuestro corazón, no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos amor, si no tenemos paz, pues no lo podemos dar. Ni como personas, ni como iglesia, ni como grupos. No podemos alcanzar la paz a través de un proyecto social, de un proyecto económico, de un proyecto político para México. ¿Por qué? Porque el requisito fundamental no es respetar a cada quien en lo que cada quien quiere. Eso no es, eso es un invento filosófico de, del materialismo, del hedonismo, del relativismo. Cada quien que haga lo que quiera y todos viviremos tranquilos de ninguna manera. Lo que se tiene que respetar para poder vivir en paz, y aquí comienza, digamos, el detalle de la reflexión, es que cada uno de nosotros entienda que si no se vive en la verdad, no se puede vivir en paz. Si no se conoce la verdad, si no se respeta la verdad, no se puede vivir en paz. Voy a poner ejemplos. Hoy en México hay muchísima necesidad en todos los aspectos. Estamos necesitados de líderes, estamos necesitados de una mejor economía, estamos necesitados de un Estado de Derecho que se respeten las leyes, estamos necesitados de una iglesia más fuerte, de más convocatoria, estamos necesitados de creer que los mexicanos podemos. Estamos necesitados de todo, de medicinas, de trabajo, de mejores condiciones de salud, estamos muy necesitados que haya seguridad pública, estamos necesitados de oración, estamos necesitados de cosas que vemos y de cosas que no vemos. ¿Cuál es el problema? ¿En qué se ha convertido la verdad en México? Fíjense, la gran mayoría de los que estamos reunidos en esta noche, y qué paradójico que lo diga un abogado, ¿no? Nuestro Señor nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el que es cristiano conoce la verdad, sabe quién es y sabe cómo se alcanza la verdad y cómo se vive en la verdad. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy se respeta la verdad. Pensemos en cualquier situación de la vida. Los que manejamos, por ejemplo, derecho civil, que tenemos tantísimo trabajo por toda la cuestión familiar que se genera cuando hay problemas familiares del orden que ustedes quieran, ¿no? De matrimonio, de herencias. ¿Qué pasa cuando uno no es honesto? Cuando uno no está diciendo la verdad. Hoy en México hay tanta necesidad de la gente, de ser convocados, de ser guiados, de que alguien tome la batuta, de sentirse reconocidos, de participar, de tratar de hacer algo, que incluso hay mucha gente que está abusando de esa necesidad que hay de ser escuchados, de ser tomados en cuenta. Se está abusando de eso. Nos hacen falta en México
decirlo claramente. Toda la gente que dice que tiene una buena intención para el país, para su vida, para las acciones de iglesia, pero no vives en la verdad, estás perdiendo el tiempo y además estás timando a los demás. Es una farsa lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque además es un proyecto fallido, no lo vas a poder lograr. Entonces imagínense en una nación como la nuestra donde se pisotea tantísimo la verdad. Se pisotea tantísimo la verdad. Se pisotean las leyes, se pisotea, imagínense cómo se pisotean las leyes hoy en un país donde está desapareciendo el Estado de Derecho y donde están desapareciendo las instituciones y donde hasta cuando un juez hace bien su trabajo hasta es amenazado por el presidente. De que además hay que investigarlo porque, y si la Constitución dice algo, pues hay que cambiarla porque aquí ya no existe la ley, aquí existe la imposición. Imagínense un país donde la ciencia se está pisoteando. Todo esto de la ideología de género y todo lo que pretenden, todas estas perversidades que además pretenden convertirlas en ley, los antiderechos, cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ni un sustento científico, nada, se está pisoteando la verdad de la ciencia, lo que el hombre conoce a través de ese don del Espíritu Santo, ¿no? Lo que nos ha enseñado la biología, lo que se ha descubierto, lo que tiene bases sólidas, lo que tiene un proceso científico, se está despreciando y se está cambiando por ideologías. Se está pisoteando completamente la moral, completamente. O sea, estamos en un punto donde se pisotean los derechos de todo el mundo y la gente lo permite. Y es más, hay gente que de alguna manera entrega sus derechos a cambio de un plato de frijoles. Hay muchísima gente que está negociando, que está siendo parte de la destrucción moral de este país. Y hablo desde la corrupción política, desde la corrupción económica, hasta la degradación moral y de nuestras costumbres que hemos ido permitiendo poco a poco a poco, y de lo cual somos responsables todos. Estamos pisoteando los derechos de los demás. Cuando tú dices que una pareja con atracción al mismo sexo tiene derecho a casarse y a adoptar niños, estás pisoteando los derechos de ese niño, que tiene todo el derecho, por derecho natural, por legislación internacional y por todo, de crecer con un padre y una madre. Y tú dices, bueno, pues que adopten, si a mí no me afecta, el católico light, este cristiano de bolsillo, este que no es ni un mexicano patriótico, ni un cristiano convencido, ni un católico formado, al final terminamos siendo nada, terminamos haciendo fácilmente lo que los medios de comunicación nos van indicando que tenemos que hacer. Y hablando en términos de iglesia, estamos cometiendo de todo esto que se pisotea, la ley, la ciencia, la moral, estamos pisoteando a Dios, o al menos pareciera que con nuestra conducta intentamos hacerlo. Pisotear lo que Dios nos ha dado desde la vida, desde la familia, desde la libertad para elegir hacer lo correcto, y pues ya le hemos dado la espalda. Pues si nosotros le damos la espalda a Dios, pues ¿qué nos queda? Si nosotros ya no estamos viviendo en la verdad, ¿cómo vamos a vivir en paz? Toda esta perversidad, imagínense ustedes el problema tan grande que hay en México. ¿Cómo puedes tú entender que hay tanta gente que está apoyando a los que van en contra de la verdad y que los apoyan católicos, que los apoyan cristianos? ¿Esa persona vive en la verdad? ¿Respeta la verdad? No. Les voy a decir por qué, mis queridas hermanas y hermanos. Este asunto de la paz en tiempos violentos y de decir, ¿por qué nosotros no podemos vivir en paz? Porque no se respeta la verdad en este país. Vemos desde un presidente mentiroso, un gobernador, un empresario que miente, quizás, que no tiene prácticas correctas, un periodista, cada uno de nosotros en el ámbito, un marido que le miente a su esposa, una esposa que le miente al marido y es una vida caótica la que llevan. Porque, pues, fíjense, a mí siempre me ha servido esta reflexión, ¿no? La Sagrada Escritura, la Biblia, cuando habla de Satanás, de Luzbel, del demonio, no dice es el padre de la soberbia, o es el padre del egoísmo, o es el padre de la gula, no. Dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de la mentira. De la mentira.
O sea, de la mentira viene todo. Bueno, vino la caída, ¿no? De nuestros primeros padres, el pecado original, a través de la mentira. Nos engañamos. Alguien está trabajando por México, oye, pero no respeta la verdad. ¿Cómo? Oye, es que hay un político con muy buenas intenciones, pero él no defiende la verdad, no la respeta. Oye, es que fíjate que hay un policía aquí cerca que le hablamos y bien, sí, pero es un hombre que no cree en la verdad, es un mercenario. Esta verdad que tratamos de modificar a nuestro antojo y terminando arrojando en nuestra vida la verdadera verdad para tratar de inventarnos verdades para justificar lo que hacemos y lo que no hacemos bien. ¿Por qué hoy se tiene tanto miedo a decir la verdad? Imagínense las personas que tenemos una responsabilidad pública, los que de alguna manera tenemos, que llegamos a mucha gente. ¿Por qué no se dice la verdad? Vamos a poner un ejemplo en un medio de comunicación. ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué los medios de comunicación? Es más, hemos pasado décadas escuchando esto. Es que están vendidos, es que no presentan las cosas como son, es que es información manipulada, son muy pocos los que realmente informan a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué un político no vota una ley conforme a sus convicciones y conforme a lo que sabe que está bien, o sea, lo que es correcto y lo que no? ¿Por qué un padre de familia muchas veces no es honesto para salir de un problema o un joven que esté en una adicción? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué suceden tantos problemas alrededor de nuestra sociedad en todos los aspectos siempre que hay una mentira o un ocultamiento de algo presente? Es lógico, tanto en la vida personal como en la vida familiar, como en la vida pública, el costo de decir la verdad es muy alto. Un periodista que dice la verdad puede acabar muerto o puede acabar teniendo que huir de México. Hoy, por ejemplo, hay un éxodo, ¿no? De gente que, la gente que está hablando más claramente lo que pasa en México, muchísimos están fuera de México. No pueden venir o vienen y se van porque por los riesgos que implica. Cuando se tratan los temas, por ejemplo, nosotros como miembros de la iglesia y que hablamos claramente de la situación del país, de la responsabilidad de los laicos, de cuál es nuestro papel, eh, conforme a los deberes y obligaciones que tenemos como miembros de la iglesia, cuál debe ser nuestra participación, que se explican las cosas. Bueno, llegar y decir la verdad es a final de cuentas una promesa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quien vive en la verdad, quien proclame la verdad, pues realmente Él lo único que nos prometió fueron persecuciones y así será. Es más, a mí me preguntaban, cosa que me causaba mucha gracia, ¿no? Y me decían hoy en la mañana, oye, es que me hablaban de X personaje político y me decían, este personaje político no te quiere, es un personaje público y me decían, no te quiere. O sea, se expresa mal de ti. Y yo les decía, no, bueno, la verdad es que uno en la vida hay específicamente situaciones donde que alguien se exprese mal de ti es realmente un premio, una condecoración. Malo es cuando la gente que tú sabes que es gente perversa se expresa bien de ti o son tus amigos públicamente, ¿no? O te tratan de engrandecer, porque pues es un buen signo cuando alguien te persigue, cuando tú sabes que es un mentiroso, un manipulador o que es una persona que está afectando a la sociedad. ¿Cuál es el signo de que uno está haciendo muchas veces lo correcto cuando se procura decir la verdad? Pues el signo evidentemente es que te echas a todo el mundo encima. La pregunta que yo te quiero hacer hoy en este programa es, ¿cuántos enemigos tú tienes por decir la verdad? ¿Realmente eres de las personas que te gusta escuchar la verdad, pero te gusta escucharla nada más? Voy a preguntar algo quizás más complejo y más difícil. ¿Tú estás acostumbrado a decir la verdad en tus relaciones humanas, en tu matrimonio, en tu relación de trabajo, en tus compromisos comerciales? Miren, algún hermano sacerdote me decía esto hace un tiempo y me decía, la gente está tan mal acostumbrada, tan poco acostumbrada a ser sincera consigo mismo, que nosotros nos pasamos muchas horas en el confesionario o en la atención espiritual a las personas
Pues escuchando simplemente cómo la gente llega a repartir culpas, cómo la gente llega con su carga de odio a tratar de siempre justificarse. Salirnos con la nuestra, vuelvo a lo de la voluntad humana. Salirnos con la nuestra. Si alguien se quiere salir con la nuestra, con la suya, perdón, va a hacer todo lo posible por tratar de hacer lo que sea por salirse con la suya, que las cosas sean como él quiere. Y en una de esas llega a ser hasta presidente de México. Y después 128 millones y 35 del otro lado en Estados Unidos tienen que padecer esto. No queremos enfrentar la verdad. Yo lo veo como en una relación de pareja donde hay una infidelidad y ya fue descubierto el otro, el infiel fue descubierto y es encarado. Ya fue descubierto, ya de manera flagrante, ¿no? Ya no es una revelación espontánea que vaya a suceder y que va a lastimar mucho a la persona que no lo sabía. No, 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 no. Ya fue totalmente descubierto, ya se tienen, ya las pruebas, ya no tiene cómo negarlo y lo sigue negando y se sigue escondiendo. Esa persona no sabe y a veces no le importa el que todavía está lastimando más de lo que ya lastimó. Es decir, ya sabemos que no es verdad, ya sabemos que estás mintiendo, que estás engañando. Lo mejor que puedes hacer si quieres salvar la situación, si no quieres seguir lastimando a los demás, si quieres componer las cosas, si no quieres que más gente salga perjudicada, pues es enfrentarlo, ¿no? Y decir la verdad. Y hablar y dar la cara. Qué difícil eso nos es, ¿no? Incluso como nación, hoy en México tenemos un gravísimo problema. No es un mensaje particular el que yo quiero dejar en el corazón y la mente de cada uno de ustedes. Como país, nosotros, ¿qué problema tan grande tenemos por enfrentar la verdad? Por enfrentar lo que realmente hoy sucede en México, no lo que dicen, porque mucha gente dice, bueno, es que no sabe uno ni a quién creerle. Señor, señora, discúlpeme, pero usted no conoce la verdad. A lo mejor la tiene enfrente, pero no la quiere ver. Y usted no quiere ver la mala actuación de un gobierno comunista y tampoco quiere ver la mala actuación suya frente a su propia familia. Porque cuando se toma la decisión de vivir en la verdad, no se comienza por los demás, se comienza por uno mismo. Se comienza por realmente cómo vivo, quién soy yo. Cuando uno tiene una sacudida tan hermosa como la de un COVID en terapia intensiva y tocando las puertas de la muerte, es una bendición, es un gran regalo. La enfermedad no siempre te mata, a veces te despierta, pero inevitablemente siempre te da la posibilidad de reaccionar. Muchas veces nosotros nos vemos limitados de hacer lo correcto por los respetos humanos, porque no es conveniente, porque no nos va a favorecer, nos vamos a meter en problemas. ¿Para qué? Esa falsa prudencia con la que a veces revestimos nuestra cobardía, nuestra indiferencia y lo peor, nuestra ignorancia. Porque muchas veces debiéramos y pudiéramos participar o comprometernos, pero no lo hacemos porque ni siquiera conocemos la verdad, pero tampoco nos interesa conocerla. Este mensaje lo dirigimos en un momento en que ya no va a haber dentro de un tiempo un país que defender, porque el país como tal está terminando de ser lo que el México como lo conocimos y como crecimos en él. Es un cambio completamente radical. Hay mucha gente que no le importa, o mucha gente que mientras recibe un cheque, pues siente que esa pobreza tan grande que se está generando, ese abuso de poder, no le interesa. Hay muchos hermanos entre nosotros que son enemigos completos de la verdad, enemigos completos de la verdad. O sea, es decir, no solamente apoyan la mentira, sino que hasta la defienden. Ustedes fíjense en redes sociales. Decir la verdad a veces es tan liberador, es tan fácil decir la verdad. Lo difícil es seguir mintiendo toda la vida porque te vas enredando y tienes que justificarte y después, pues hasta te pasan videos donde dijiste yo una cosa y después dijiste otra y después dijiste otra. ¿Por qué? Pues porque no vives en la verdad. Entonces, llega un momento en que vives en una jaula de mentiras donde, pues, ya no tienes para dónde escapar, no tienes ningún tipo de credibilidad, de autoridad moral y no tienes la presencia de Dios en tu vida, que eso es lo peor. ¿A qué estamos obligados los que anhelamos el poder vivir en paz
el poder morir en paz. ¿A qué estamos obligados los que queremos la paz para este país? A defender la verdad. Pero para defenderla primero hay que conocerla, es decir, hay que aceptarla. Y no estoy hablando de cuestiones sociales, únicamente políticas, estoy hablando de la vida personal de cada uno de nosotros. Porque esta reflexión comienza en casa. Esta reflexión comienza en tu entorno más cercano. Nos estamos engañando como país. Nos estamos engañando como nación. Nos estamos engañando como iglesia. Jaime sacaba hace unas semanas, hace una editorial maravillosa de la caída del porcentaje de católicos espeluznante que hay en México. ¿A quién le sorprende? Pues a quien no está enterado que este desplome de porcentaje en el catolicismo en México, pues es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, muy poco se hace por tratar no solamente de que este fenómeno no ocurra, sino de cumplir con la misión de la iglesia, que es evangelizar. Y evangelizar no es sentar a todos a recibir catequesis, es hacer vida el evangelio. Y muchos de los que hemos cruzado la línea de ser un católico sentado en una banca y convertirnos en una persona, un miembro activo de la sociedad en algo, tratando de que impacte nuestra doctrina más allá de las fronteras de un salón parroquial, bueno, pues se ha tenido que pagar el precio. El decir la verdad, el proclamar la verdad tiene un precio importante. Tiene un precio porque inmediatamente se te van a echar encima los que odian la verdad o los que viven de la mentira. Ya no te quiero decir a los que denuncias diciendo la verdad. Por eso es que muy poca gente en México le entra. Hablar de la verdad. Imagínense un matrimonio o una relación de pareja, lo más maravilloso que hay es sentarse y hablar con la verdad. Muchas veces es lo más sanador, lo más enriquecedor. La mejoría más grande puede provenir de reconocer la realidad. No puedes mejorar algo que no enfrentas de qué se trata el problema, en qué condiciones está. Si tienes fe, ponerte en las manos de Dios y tener confianza que pidiéndole ayuda te va a sacar adelante de algo que hemos venido hablando mucho últimamente. Este país no es que Dios no esté con nosotros. Por Dios, por favor. Si la Madre de Dios eligió México para que fuera su casa, para vivir aquí. O sea, los mexicanos tenemos un don extraordinario, el haber nacido en esta tierra, el ser mexicano. Es un honor celestial. Somos hijos predilectos de Santa María de Guadalupe. Ok, pero ¿qué has hecho con este don? ¿Qué hemos hecho como nación? ¿Qué hemos hecho como nación? ¿Cuánta gente ve más los programas, todos estos programas basura que pasan en la televisión desde la mañana con tantísimas cosas que son totalmente destructivas para la familia, que no son cultura, que está más enterada de estas cuestiones que de las cuestiones importantes que ocurren hoy en México y ni siquiera las comparte con su familia? La poca convocatoria que a veces se tiene para tratar de defender lo que deberíamos de defender con la vida, con la vida. Es nuestra decisión como país, como personas, como familia, el seguirnos engañando. A mucha gente le raspa, le incomoda un poquito a veces el estilo que algunos tenemos para poder tratar de decir cosas. Pero siempre debe ser decir la verdad. Y hay que reflexionar sobre si nosotros tenemos la capacidad de aceptarla. Si nosotros, más allá de que nos convenga o no reconocer la verdad, hoy México tiene un problema, es como, México está, ¿cómo lo pudiera yo describir? Está como viviendo como en una situación de adulterio. No quiere reconocer que le están engañando, no lo quiere reconocer. No, no, no. No vaya a ser que, pues sí, mi Juan me pega y anda con otra, pero capaz de que le reclamo y se va, ¿no? Y es que antes tuve un novio que me trató muy mal y entonces, bueno, pues los exnovios anteriores también me engañaron, entonces, bueno, pues todos son iguales, pero pues ahora este es el novio de la esperanza, ¿no? Así de sencillo. O sea, hoy México está viviendo una situación donde nos estamos conformando con basura, en todos los sentidos, donde estamos llevando a nuestra casa basura, donde estamos siguiendo ofertas políticas, sociales, económicas, que son basura, y son basura porque no hay
una verdadera convicción por decir la verdad, porque se trata de engañar, porque hay muchísima gente que piensa que pues vino a este mundo a hacerse rico, a tener poder, a manipular, a que le aplaudan, a todo eso. No se entiende. Si no te has encontrado con Dios, no entiendes que viniste a conocer, amar y a servir a Dios, que esta vida es muy efímera y que tienes una responsabilidad. Imagínate, peor aún, si piensas que te vas a morir y que te vas a ir al cielo, como yo decía al principio del programa, ¿no? Muere una persona y dice la familia, ya está con Dios, ¿no? Ya el Señor se lo llevó. Pues a lo mejor no fue el Señor quien se lo llevó. Hay que analizar qué vida tuvo y qué tanta necesidad tiene de oración. Y mucha gente es tan irresponsable que acaba, ya no digo el novenario, porque ya no se hacen ni los novenarios. ¿Cuántos de nosotros no le hemos enseñado a nuestros hijos, a nuestros nietos, que es un deber cristiano que se debe transmitir entre las familias católicas el estar orando por nuestros difuntos hasta el día en que nos vayamos de este mundo, para que nuestros hijos después oren por nosotros, ¿no? Eso en el área de la formación religiosa, espiritual. Ahora imagínense en el área ciudadana, en el área civil. ¿Por qué hablar de la paz si soy abogado? Porque una persona me puede contratar para que yo le lleve un juicio, pero una sentencia, incluso el mejor abogado, no le va a traer paz a su vida si esa persona no aprende a vivir en la verdad, si esa persona no aprende a vivir sin máscaras. Esto es lo más profundo que podemos analizar de la situación de vida de un ser humano. Quien no ha entendido que Dios lo ama así como es, así como es. Oye, ¿cómo Dios me va a amar así, peleonero, tramposo, secuestrador, político corrupto? Dios te ama, a pesar de todo lo que haces. A ti te ama, no le gusta lo que haces, pero a ti te ama y espera que vuelvas con Él. Y cuando vuelves con Él, pues evidentemente ya no quieres seguir haciendo lo mismo. Toda la gente que vemos que hace el mal o que son tan cínicos, que se disfrazan de buenos, ¿no? De bien, que dicen que están haciendo el bien a los demás cuando evidentemente lo único que están haciendo es destruyendo a los demás, utilizando a los demás, burlándose de los demás. Bueno, pues cuando nosotros vemos a esas personas no han tenido un encuentro con Dios y si lo han tenido tristemente, se decidieron por el mundo y viven para el mundo y tratan de atesorar todo el poder, la riqueza, todo el placer, todo lo que alcancen a poder tener. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué tan apegados estamos al mundo también? ¿Qué tan apegados? ¿Qué tan apegados nosotros estamos a nuestras ideas? A mí me escribe cantidad de gente y me dicen, expresándose mal o contra el gobierno, o contra... Yo les digo, démonos cuenta que esto no es contra un presidente o contra un partido político, es contra la indiferencia que tenemos en México respecto de la verdad. Es contra la ignorancia que tenemos realmente de las situaciones que están ocurriendo en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestras familias. Démonos cuenta que el enemigo a vencer está dentro de nosotros, que es una labor personal con cada uno de nosotros de cara ante Dios, preguntarle, Señor, ¿en qué te puedo servir? No salir exigiendo que todo el mundo me sirva y me dé y ser un depredador de cariño de los demás, un depredador de recursos, un depredador. No, nacimos para dar. Ahí está la verdadera alegría y ahí está la verdadera felicidad. En el cumplimiento de nuestra misión, pero partiendo del entendimiento de para qué es la vida. ¿Para qué quieres la vida si no la das por Cristo? ¿Para qué quieres la vida si no amas a los otros como Dios te ama? ¿Para qué quieres la vida si no es para servir? ¿Para qué quieres la vida? ¿Para llegar a viejo, tener dinero, vivir en un fraccionamiento privado, irte unas buenas vacaciones? Dios con la pandemia nos ha demostrado la fragilidad que tenemos, cómo todos nuestros planes dependen de Él. Dios permite en la vida de las sociedades cosas como la que hemos vivido en los últimos 13 meses, al menos en México, para demostrarnos que a final de cuentas Dios puede cambiar la realidad en cualquier momento, a través de las circunstancias que Él permite. Yo me pregunto sinceramente, y voy terminando el programa con esta reflexión, ante tanta violencia que vivimos, tantísima violencia, ¿cuál irá a ser nuestra decisión en México ahora que estamos perdiendo el país, las libertades, que están por acabar con la Constitución, lo poco bueno que tiene la Constitución, ¿no?
Ahora que hay tanta división social y hay quien le aplaude a los que están dividiendo a la sociedad y los que están confrontando, porque el diablo así es, ¿no? Genera división y destrucción y el mal se devora a sí mismo, pero en lo que se devora, pues termina devorando a muchos otros. El costo, el costo que estamos pagando como sociedad en México es altísimo. Yo sé que me escucha mucha gente de fe, pero es una pregunta que debemos de plantearnos cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a defender la verdad? ¿Estás dispuesto a escuchar la verdad? ¿Estás dispuesto a recibir la verdad? ¿Estás dispuesto a que la verdad se vuelva a respetar? Porque no es una actitud que debemos de tener hacia los demás. No podemos ser como el papá que regaña al hijo porque el hijo le dice mentiras, pero cuando suena el teléfono el papá le dice, dile, contesta y dile que no estoy. No podemos ser eso. Tenemos que ser personas íntegras, de una sola pieza. Tenemos que serlo. No podemos ser dos cosas a la vez. Decía el padre Caro en un video que se ha hecho viral en México, ¿somos o no somos? Realmente, tú que me escuchas, no te quiero hacer una pregunta desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista como ciudadano. ¿Realmente amas a México? ¿Realmente amas a tus hijos? ¿A tu familia? ¿Qué es lo que amas? Se puso en contacto conmigo un político que está muy metido en cuestiones difíciles. Y yo le decía, ¿realmente amas a tu familia? ¿Realmente te preocupa lo que les puede ocurrir? ¿O lo único que amas es lo que ves todos los días al espejo, a ti mismo? Hay que hacer una reflexión porque esta idolatría de nosotros mismos en México ya nos costó mucho, esta indiferencia. Vamos por mal camino. Tenemos que entender que para poder volver a vivir en ese México en el que crecimos muchos de nosotros, en ese México en paz, tenemos que volver a la verdad. Tenemos que volver. No puede ser un país donde se permita que la cultura de la muerte crezca de esa manera. Y voy a decir algo para tanta gente que nos escucha en la Ciudad de México. Imagínense yo que tengo tantos años de haber salido de mi ciudad natal, la Ciudad de México, más de 20, y ver cómo la Ciudad de México hoy pareciera el lugar más descristianizado del país. Y ver cómo la sociedad en su conjunto en México, aunque tenemos pues muchas realidades distintas, no queremos enfrentar la realidad. ¿Quién la va a enfrentar? ¿En qué consiste ser un buen mexicano? ¿En qué consiste ser un buen cristiano? ¿En qué consiste ser un miembro de la iglesia? Definitivamente no podemos esperar que la violencia termine en nuestra vida, en nuestras familias, que la violencia contra la ciencia, contra la verdad, contra la fe, contra la religión, contra la libertad, no podemos esperar que termine si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de defender lo único que provoca paz, que es vivir en la verdad, decir la verdad. Con esta pregunta me gustaría terminar. ¿Tú estás dispuesto a vivir en la verdad? Cada una de las personas que hoy me hace el favor de escucharme en esta noche, ¿estás dispuesto a pagar el precio de ser una persona distinta? De ser una persona que no sea sobornable, que no vendas tu libertad por un plato de lentejas o por una beca. ¿Estás dispuesto a encarar a la gente que vive en el error, ya sea porque se empeña en mantenerse ahí, porque no le conviene o porque vive de la mentira? ¿Estás dispuesto a dar la batalla? Venimos a este mundo solamente un tiempo muy pequeño. No duramos mucho tiempo aquí. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Ojalá no haya mucha gente que me esté escuchando, de estos que piensan que ya nacimos y que al final, pues a todos nos espera la gloria, porque Dios es pura misericordia y todos nos vamos a salvar y ahí nos vemos en el cielo. No, este es un tiempo de prueba. La vida es una oportunidad para ganarnos el boleto, llegar a la presencia de Dios eternamente. Y eso nosotros lo deberíamos tener bien grabado en el corazón y deberíamos enseñárselo a nuestros hijos. Nacimos para ser guerreros. No nacimos para ser limosneros del amor de Dios, ni limosneros de un gobierno tampoco, ni limosneros de una sociedad donde cada quien vea por sus propios intereses y no te preocupe lo que le ocurre al hermano.
A mí me dejará marcado para siempre el llanto de todas esas familias, particularmente una historia que estuvo muy cerca de mí, de una familia a la que por falta de encontrar oxígeno y encontrar dónde internar a una persona, se les asfixió el papá delante de toda la familia por el COVID, en la sala de su casa. Yo me pregunto si no seremos de alguna manera responsables todos de tanto dolor que hay hoy en nuestro país ante tanta indiferencia que tenemos del abuso y de cómo se sigue pisoteando la verdad, la libertad y los derechos de todos. Es nuestra decisión como nación, es nuestra decisión como país. Cada uno de nosotros tendrá que dar una respuesta, no esperar a que otros lo hagan. Hay que comprometernos. Yo espero que el día del juicio de todos nosotros, yo espero que ninguno de nosotros llegue ante la presencia de Dios y le conteste al Señor y le diga, pues es que no me dijeron, es que ya no convocaron una marcha, es que, no sé, es que pues el movimiento donde estaba pues se deshizo o pues es que el señor cura no me dijo a dónde ir. Absolutamente todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y si no sabes qué hacer, acércate a la verdad. Yo te puedo decir que yo encontré la verdad en la iglesia, encontré la verdad en Cristo. Ojalá tú lo encuentres, cada uno de los que me están escuchando, antes de que sea muy tarde. Porque el vivir en la mentira o simplemente defender la mentira, el costo que tenemos es altísimo, altísimo. Y si no, pues basta leer la Sagrada Escritura para saber. Solamente aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el que puede ayudarnos en nuestra vida personal y es el que puede ayudar en esta situación tan dramática. Dentro de 8 días le voy a dedicar a hablar como abogado de algunas cuestiones muy importantes que debemos de saber de la situación actual del país. Pero hoy quise hablar de esto que tiene que ver más con el interior de cada uno. La paz en tiempos violentos. Entre tanta violencia, ¿quién de los que me escucha quiere vivir en paz? Ojalá para alcanzar a vivir en esa paz, que no te la puede arrebatar nadie, absolutamente nadie. Yo lo vi con todos los moribundos de COVID. La persona puede morir en paz o puede morir completamente aterrada. ¿Cómo morirías tú si Dios te llamara ahora a su presencia? Vivamos de tal manera en que la paz sea nuestra garantía de que estamos por lo menos intentando en esta vida hacer lo correcto. Y seguramente, como decía San Agustín, haz todo como si dependiera de ti al mismo tiempo y espera, haz todo como si todo también dependiera de Dios. Pues que Dios nos ayude a poder vivir en paz y aprender a respetar la verdad, porque no hay Estado de Derecho, no hay leyes, no hay juicio que valga, no hay sentencia, no hay juez, no hay buen abogado que pueda resolver la vida de una persona, porque la paz proviene de hacer lo correcto. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y muchas gracias por su atención. Que pasen ustedes buena noche. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los puestos guerreros empuñan sus brazos y se listan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra se enciende en la tierra. Viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en lo alto, como la usa mi Señor.
A él nada le ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante él la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor.